Bien, a partir de este momento ya tengo activa entonces la grabación. Eh, un par de cositas, estimados, para poder arrancar con la clase de hoy. Bueno, dichosamente, ¿verdad? Ya completamos el proceso del módulo 2. Hace un momentito, pues ya actualicé las notas propiamente en la plataforma para que el que tenga gusto pueda accesar y chequearlas. Particularmente ahí en el grupo de WhatsApp estaba solicitándole a 4 compañeros que se comunicaran conmigo porque el examen de estas 4 personas no me aparece. De hecho, me preocupa por el tema de que a veces el nombre con el que ingresan al Classroom es completamente diferente al que utilizan cuando completan un examen, y por eso es que yo no tengo forma de saber quién es quién. Entonces, pues si los compañeros ahí posteriormente escuchan esta clase o ven el mensajito, precisamente es para eso, para ir verificando qué fue lo que pasó con los exámenes, ¿verdad? De estos 4 compañeros. Eh, para el día de hoy vamos a arrancar con el módulo número 3, un módulo muy bonito, muy interesante, un poquito de historia, un poquito de introducción propiamente a lo que es la industria médica en Costa Rica. De hecho, hoy vamos a hablar plenamente de este temita y vamos a tener también una pequeña tarea que tiene que ver con esto también. Así que no sé si de pronto, antes de arrancar propiamente con la temática, alguien tal vez tenga alguna consulta sobre el módulo 2 que finalizamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ajá, ajá. Ah, me estás preguntando por una pregunta de examen. Dos. Ajá, ajá. Ah, ok. Déjame revisar el casito. Hagamos un trato, compañero. ¿Será que usted me puede, por favor, mandar un... Permítame un momentito, corazón. ¿Me puede mandar, por favor, un correo específicamente con eso? Le voy a comentar. El material que se utiliza en estos módulos no es un material, por ejemplo, que yo haya confeccionado. Es un material propiamente de IPEA, inclusive los exámenes también. Entonces, cuando hay alguna situación ahí particular, ¿verdad? Entonces yo prefiero como sentarme a ver dónde está el detalle. Entonces, tal vez si usted me colabora con eso, ¿le parece? Y yo le doy respuesta. Ok. Sí, por favor, muchas gracias. Eh, con gusto. Alfieri, ahora sí, adelante. Ajá. Ok. Ah, ok, ok. Ujú, ujú. Ok, ok, ok. Ok.
ok, 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 ok. Ujú, ujú. Ok, ok, ok. Ujú. Ok, ok, de acuerdo, Alfieri. Voy a anotar eso entonces para hacer la verificación, a ver qué solución le podemos dar. Perfecto. Muchas gracias, Nadine. Ujú. Ok, ok, excelente. No, voy a tomarlo en consideración, de verdad que sí. Más bien las disculpas del caso y pues la idea es que aquí cada vez mejoremos, ¿verdad? En todo lo que es el proceso formativo. Pero más bien muchas gracias. Con gusto, con gusto. Ok, entonces, si alguien más tuviera algún deseo de hacer alguna consulta adicional sobre el módulo 2, si no, pues para arrancar propiamente con este módulo. Ok, bueno. Entonces, acá tenemos ya lo que es el material habilitado para semana uno, que en este momento pues estoy eh, aquí presentándolo. Nada más, por favor, me confirman que sí tienen acceso a, a la pantalla mía. ¿La están visualizando? Correcto, bueno, más bien ahí dice Costa Rica, ¿verdad? Ahí hay un dedazo, pero sí, esa es la pantalla que quería que me confirmaran. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, como les decía, ¿verdad? Hoy vamos a hacer esta introducción a lo que es industria médica en Costa Rica. De hecho, pues por anticipado quiero pedirles ahí a los compañeros que ya han tenido experiencia laborando en esta industria que cuando consideren oportuno hacer algún adicional, compartir algún detalle ahí interesante sobre industria médica, que por favor se sientan en la libertad de participar. Bien,
Propiamente vamos a enfocarnos hoy que la industria médica como tal ha tenido, ¿verdad?, una presencia muy importante en nuestro país. Pero ¿por qué Costa Rica, verdad? Porque si de pronto nos ponemos a investigar un poquito en nuestros vecinos, ¿verdad? Países vecinos, vamos a darnos cuenta que la industria médica pues no está presente en esos países vecinos como lo está aquí en Costa Rica. Entonces surge la pregunta, ¿y por qué nosotros, verdad? ¿Qué nos hace tan especiales? Bueno, por lo menos vamos a mencionar 10 aspectos claves que hacen de Costa Rica un lugar excepcional para que la industria médica haya venido a desarrollar, ¿verdad?, todo su impacto en el ámbito laboral, en el ámbito de tecnología. Y precisamente, pues acá en pantalla tenemos mencionados así, pues rápidamente estos 10 elementos que vamos a ir viendo uno a uno en detalle. Vamos a mencionar entonces que hay un factor geográfico, la cadena de suplidores extensa y que es confiable, la proximidad que tenemos con Estados Unidos, la presencia de 14, al menos 14 tratados de libre comercio, una amplia oferta de parques industriales, una cultura de mejora continua que está bastante bien desarrollada acá en nuestro país. Tenemos una sede, o más bien somos sede de las oficinas regionales de la FDA para toda América Latina. Tenemos una singularidad con el asunto del registro de productos nuevos en línea, que esto pues pocos países lo tienen. Tenemos algunos incentivos adicionales y también hay un factor económico y social pues que nos hacen ser un país bastante atractivo para que esta industria haya venido, se haya posicionado y esté creciendo. Empecemos entonces por el factor geográfico, ¿verdad? El primer elemento. Bueno, Costa Rica, como todos nosotros sabemos, está ubicada en América Central y eso nos permite tener acceso al menos a dos estaciones climatológicas muy bien definidas. Voy a ser muy honesta, ¿verdad? A pesar de que pues hoy por hoy estamos lidiando con las consecuencias de un mal manejo del ambiente a nivel mundial, eh, ya no están tan marcaditas, ¿verdad? Las estaciones, pero aún, ¿verdad? Hay cierto rango de exactitud en donde podemos decir, bueno, en tal momento empezamos con la temporada seca y termina en tal momento y arrancamos con la lluviosa. ¿Y por qué digo que esto ha variado un poquito? Ya no es tan exacto, tan meticuloso, tan cuadrado, llamémoslo así, como hace unos años atrás. Bueno, precisamente, repito, por esa afectación que el planeta nos está de alguna manera reprochando, ¿verdad? Sin embargo, pues podemos decir que al menos en Costa Rica se puede hablar de una estación seca que va de diciembre a abril y una estación lluviosa que va de mayo a noviembre, más o menos, ¿verdad? Cuando hablamos de una estación seca, pues esto le representa a los empresarios que tienen esta intención de colocar su negocio de industria médica en nuestro territorio, la facilidad de decir, bueno, que cuándo es un buen momento para hacer negociaciones, para hacer importaciones, exportaciones, cuáles mecanismos, medidas, resguardos tenemos que tener para salvaguardar pues la industria, la materia prima, etcétera. Al tener esto también marcado, ¿verdad? Estas dos estaciones que de alguna manera pues bien manejadas no representan mayor riesgo para las industrias, definitivamente ha venido a ser una ventaja competitiva que nos ha hecho diferenciarnos, ¿verdad? ¿De qué nos diferenciamos? Bueno, de otros países en donde se habla más bien de cuatro estaciones, donde podemos inclusive hablar de inviernos crudos, en donde no solamente, por ejemplo, por dar un caso muy
particular, pero que es muy simbólico. Si hablamos, por ejemplo, de Canadá, algunas zonas en donde las heladas, ¿verdad? Son crudas, son crueles. Eh, para nadie es un secreto que quienes habitan en esas zonas son personas que, pues un vehículo, por ejemplo, tiene una vida útil muy corta. En la industria, ¿verdad? De las finanzas se dice que los vehículos tienen una vida útil de 10 años. Por supuesto que con un buen mantenimiento, etcétera, se puede alargar, pero estamos hablando bajo una situación o bajo condiciones en donde eso es posible, pero en un lugar como lo que estoy diciendo, Canadá, en zonas donde hay heladas, un vehículo a lo mucho, ¿verdad? Te puede durar 5 años. ¿Por qué? Porque todo su sistema electrónico tiende a dañarse precisamente por el tema del hielo, la humedad, el frío, ¿verdad? Que genera corrosión, entre otros. Más allá de eso, de un vehículo, podemos hablar de maquinarias que también se van a ver afectadas, inclusive de instalaciones. Yo, pues conozco de primera mano una colega que ella trabajó un par de años en Canadá y contaba, ¿verdad?, las cosas tremendas que se viven en esas zonas tan frías, en donde inclusive pues las casas tienden a podrirse rápidamente, ¿verdad?, precisamente por esos niveles tan exagerados de humedad. Entonces, bajo ese escenario tan extremo, entendamos entonces cómo Costa Rica, al tener solamente dos estaciones, seca y lluviosa, pues hace muy favorable que un inversionista pues nos considere como una excelente alternativa. Manejar, ¿verdad? Épocas de lluvia, manejar épocas secas, generalmente con un buen manejo de los recursos y de las finanzas, va a ser algo que está, digamos que al alcance de un empresario. Es algo que, bueno, a excepción de que vaya a colocar su negocio a la par de un río, ¿verdad? Que obviamente eso no tendría sentido, pero generalmente en Costa Rica se presta para que hayan muchos lugares en donde el manejo de estas dos estaciones es bastante aceptable, ¿verdad? No va a generar mayor riesgo. Y esto, pues, parece mentira, resulta ser algo favorable para esta industria. Otra característica importante es el tema de la cadena de suplidores, que se dice que en Costa Rica es extensa y que es muy confiable. Hay, tal vez adelantándome un poquito a otros países, pues muy cerquita nuestro, que inclusive por su condición, digamos, política, ha limitado los accesos, ¿verdad?, para exportaciones e importaciones. Y esto viene a aminorar el abanico de opciones que puede ofrecer estos países a industrias médicas. Dichosamente, pues en Costa Rica eso no ocurre y podemos decir básicamente que Costa Rica alberga todo un ecosistema de más de 100 suplidores locales, que son empresas multinacionales también, que tienen mucha robustez como proveedores y que de una u otra manera le generan esa sensación de confianza a cualquier industria médica, al saber que frente a alguna disminución de materia prima, pues fácilmente va a encontrar más proveedores, que frente a algún tipo de limitación, si el proveedor local no tiene eso que se está requiriendo, sí va a tener los medios para traerlos del extranjero, ¿verdad? Y esto precisamente es algo pues, que también favorece que estas industrias estén colocadas en nuestro territorio. Otro elemento importante acá es la proximidad que tenemos con los Estados Unidos. Por supuesto, esto pues ha variado un poquito, ¿verdad? Cuando se dio el tema de la pandemia, se vino abajo todo esto, mas sin embargo poco a poco ha ido aflorando, han ido aperturándose también nuevas rutas, pero por lo menos podemos decir, ¿verdad?, que en promedio en Costa Rica al menos hay vuelos de forma semanal. Se dice que por lo menos 1000 vuelos internacionales por semana a diferentes destinos del mundo y que
Un vuelito, ¿verdad? De aquí de Costa Rica a Estados Unidos ronda aproximadamente 3 horas, lo que nos hace pues ser un país bastante cercano, que facilita, ¿verdad? Esos movimientos o esos traslados, por ejemplo, de mercadería, de expertos o especialistas que ocuparan venir o salir del país para diferentes actividades propias de la industria. Otro aspecto importante también, pues son más de 14 tratados de libre comercio que Costa Rica a lo largo de la historia ha ido pues aunando, ¿verdad? Se dice que aproximadamente estos tratados nos han abierto puertas con más de 57 países en el ámbito comercial. Esto incluye la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Perú, Singapur, entre otros, ¿verdad? O sea, tenemos básicamente pues muchas puertas abiertas que facilitan una serie de facilidades en el comercio. Y me gusta en algunos momentos pues dar los extremos para que seamos conscientes de esta ventaja. Pensemos un momentito la situación que tiene ahorita, por ejemplo, Rusia, ¿verdad? Esta situación pues a nivel político o geopolítico que le está generando afectación directa a Ucrania, en donde se cierran por completo, ¿verdad?, los mercados por un asunto de protección. ¿Qué industria va a querer colocar, ¿verdad?, sus inversiones en un lugar como Ucrania en estas circunstancias, ¿verdad? Hago la aclaración, es muy extrema la referencia, pero es importante que entendamos cómo puede afectar esas buenas relaciones que un país logra con otros países, si están bien desarrolladas, si son robustas, si son estables, pues eso es como miel, ¿verdad? Para una abeja, va a atraer si todo está bien. Pero si más bien tenemos enemistades, hay pues puertas cerradas, hay puras trabas, definitivamente pues no vamos a hacer esa alternativa para las grandes industrias. Y dichosamente en Costa Rica pues tenemos esto a nuestro favor. Otro aspecto importante es la amplia oferta de parques industriales. Acá en Costa Rica, ¿verdad?, se trabaja bajo el régimen de zona franca. Y es curioso que básicamente, pues esto, cuando inició, pues era una zona franca. Probablemente quienes no tenían mucha visión creyeron que esto era, pues, llamémoslo así, un tipo de monopolio, que solo esa zona franca era la que iba a ser para siempre y por siempre, pero quien tenía visión sabía que esto iba a crecer, ¿verdad? Y hoy por hoy Costa Rica tiene un sinnúmero de zonas francas, como las que vemos acá en pantalla, solo para mencionar las más relevantes, ¿verdad? Y ya no solamente están concentradas, por ejemplo, en el área metropolitana, podemos aquí hablar propiamente Barrial de Heredia, ¿verdad? En Heredia hay varias zonas francas, en San José lo que es Calle Blancos, lo que es Alajuela, ¿verdad? Lo que es la parte de Coyol, Escazú, Cartago, que está bastante interesante el crecimiento de esta zona franca, Aurora de Heredia, etcétera, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de estas zonas de libre comercio, ¿verdad?, ha sido también un elemento que atrae mucho la atención de estos inversionistas en el área de industria médica, por las diferentes facilidades, por los diferentes beneficios, ¿verdad?, que se reciben al estar en estas zonas. Hay ciertas facilidades o ciertos privilegios en el tema, digamos, de pagos de impuestos, en la parte de comercialización, etcétera. Como hay beneficios, por supuesto, hay obligaciones, pero la parte de los beneficios es algo que definitivamente ha generado un impacto positivo para estas industrias, escogernos pues como un lugar ideal para crecer. La mejora continua, bueno, llama poderosamente la atención y probablemente muchos de ustedes no me dejarán mentir. A lo largo de los años, ¿verdad?, Costa Rica siempre se ha
caracterizado por tener niveles de alfabetización impresionantes, ¿verdad? Muy similares a los de Europa, ¿verdad? O países muy desarrollados. El nivel educativo que se maneja acá es bastante bueno y es accesible para toda la población, ¿verdad? Lamentablemente no todos los países pueden darse este lujo. De hecho, para nadie es un secreto que muchos extranjeros vienen a Costa Rica a formarse, a prepararse, porque la calidad de las preparaciones, digamos, académicas a nivel colegio, a nivel escolar, a nivel universitario, definitivamente sobresalen de muchos países de América Latina. Y esto pues representa una ventaja competitiva en el talento humano, ¿verdad? En las personas. Para una industria venir a colocarse en un territorio también tiene que valorar con qué tipo de mano de obra va a poder contar. Si es una mano de obra que tiene un nivel educativo muy bajo, intermedio o alto. Dependiendo de eso, así va a saber si la inversión va a estar en buenas manos o no. Y dichosamente aquí en Costa Rica, como les decía, pues los programas de educación a nivel técnico y a nivel universitario en lo que son pues las ramas de la calidad, de la inspección, etcétera, son muy buenas. Y esto ha generado pues que las personas se capaciten, se formen en aspectos propios de la industria. Así que esto también ha llamado mucho la atención. Ahora hay que verlo desde varios ángulos, ¿verdad? Desde el ángulo de la persona que dice, bueno, yo quiero mejorar, yo quiero prepararme, quiero ampliar mi formación educativa, es una persona que se hace mucho más competitiva, mucho más atractiva para la industria. Y desde el punto de vista industria o los inversionistas, ¿verdad? El darse el lujo, llamémoslo así, de decir, bueno, tengo tantas personas disponibles con niveles de preparación muy similares y muy buenos, eso es básicamente un lujo, ¿verdad? Un lujo que, repito, no en todos los países se observa. Y por supuesto, la industria que va a escoger a sus colaboradores con estos niveles de formación tan buenos son industrias que de alguna manera se están ahorrando mucho dinero. Y tal vez me dirán, bueno, ¿cómo que ahorrando? ¿Cómo? Bueno, el formar, ¿verdad? El capacitar al personal, sabiendo que es un personal con un nivel de formativo previo de, eh, de un buen nivel, ¿verdad? Es una inversión que se hace a ojos cerrados, que se sabe que la persona va a aprovechar el conocimiento y que se le va a facilitar esa capacitación. No así si tuviéramos más bien, ¿verdad? Una población, que no es el caso, si tuviéramos una población con problemas de alfabetismo, imagínense lo que es tratar de capacitar a alguien que no sepa leer, alguien que no sepa escribir, a alguien que pues no tenga conocimientos básicos de matemática, como sí se tiene aquí en Costa Rica. Entonces, definitivamente eso representa una cultura de mejora continua. Y aquí en Costa Rica, pues cada vez que vienen gobiernos nuevos, todos vienen con sus ideas y demás, pero generalmente se procura, ¿verdad?, ir mejorando, exigiendo esos niveles de formación para que haya una excelencia más palpable en la población que pasa por las aulas de la educación. No sé si alguien hasta acá quiere hacer algún aporte o tiene alguna preguntita. Ok, bueno. Eh, Como punto 7, ¿verdad? También es interesante, yo no sé cuántos de ustedes sabían que Costa Rica es sede de las oficinas regionales de la FDA para América Latina. O sea, eso es algo, como dicen por ahí, es como la cereza en el pastel, ¿verdad? Ser sede, o sea, aquí en nuestro territorio hay una oficina de la FDA y esa oficina pues le brinda la asesoría a toda América Latina. Y por supuesto, imagínense
esto cómo les llama la atención a los inversionistas, el saber que colocan su empresa acá en territorio costarricense y que simplemente pues agarran un carrito, se van a la oficina de la FDA y hacen los trámites que tengan que hacer. Aquí ya no tienen que preocuparse por hacer largos viajes en avión, ¿verdad? O hacer trámites complicadísimos por teléfono porque están en otro país, ¿no? Está aquí todo a la mano. Y esto obviamente va a facilitar ese intercambio de información que va a requerir esta autoridad reguladora que es la FDA. La FDA, ¿verdad? Como tal, pues siempre está involucrado en todos los procesos que tengan que ver con industria médica e industria alimentaria a nivel internacional, ¿verdad? Como punto 8, el registro de nuevos productos en línea. En Costa Rica, el Ministerio de Salud tiene este servicio disponible en línea y es la facilidad de que se puedan inscribir productos nuevos que van a ingresar al país, llámese pues para consumo humano, cosméticos, equipo, material biomédico, farmacéutico, suplementos naturales, entre otros. Todo esto se puede hacer desde la facilidad de una página en línea y esto también representa pues una ventaja competitiva para nosotros como, como sede, ¿verdad? O como ese lugar elegido por la industria médica. ¿Por qué? Porque en otros países, pues para hacer este tipo de trámites, probablemente y muy generalmente van a tener que solicitar citas, esperar a que le asignen un día y una hora para que sean atendidos, hacer filas presenciales, pedir un montón de documentos, que si no lo trae, devuélvase para la empresa, búsquelos y regrese, etcétera. O sea, sería algo muy engorroso. Mientras que al ser en línea, pues imagínense cómo se facilitan todos los trámites acá en el país. Incentivos adicionales, pues se dice, ¿verdad?, que aquí en Costa Rica lo que son los procedimientos de migración son bastante ágiles en comparación con otros países de América Latina. Los procedimientos o la gran mayoría de procedimientos en donde se involucra aduanas se pueden hacer en línea y también se ofrecen incentivos tributarios que son mucho más atractivos en comparación con los que ofrecen otros países de América Latina, ¿verdad? Y esto pues sigue siendo algo bastante llamativo para estas industrias. Y para ir terminando con estos factores que nos hacen ser, ¿verdad?, una excelente opción para la industria médica, está el factor económico y social. Recordemos que, pues como lo mencionaba antes, el excelente nivel académico que tiene la población en general, la estabilidad social y política y el hecho de no tener ejército sigue siendo, ¿verdad?, ese aspecto tan importante que nos hace ser Alfieri. Creo que tiene el micrófono abierto, se le abrió ahorita, para que ahí tenga cuidadito. No hay cuidado, no hay cuidado. A ver. Ujú. No, esta es la americana, la gringa, llamémoslo así. Porque en otros módulos vamos a ver, hay dos FDAs, ¿verdad? Una que es alemana y la gringa, pero estamos hablando de la gringa. Ah, ok. No hablemos de que hayan arriba de ella, sino que están a la misma altura. Es que verdaderamente en lo que es industria alimentaria, industria farmacéutica, industria médica, ¿verdad? Siempre van a haber entidades o instancias que van a regular y van a velar porque todo eso que va a llegar a manos de un consumidor final, pues sea seguro, ¿verdad? Que no ponga en riesgo la salud ni la vida de ninguna persona. Y en Estados Unidos y en América Latina,
la FDA tiene una gran, digamos, participación en los procesos, ¿verdad? Pero no es la única. Hay otras instancias que igualmente tienen participación en estos temitas, tal vez no son tan conocidas o tan sonadas, llamémoslas así, pero igualmente son consultadas, ¿verdad? Y también hacen sus aportes cada vez que, por ejemplo, un producto nuevo pues sale al mercado, ellas tienen que hacer investigación, tienen que hacer, bueno, un sinnúmero de verificaciones para dar garantías si el producto puede o no puede salir al mercado, ¿verdad? Para venta. Pero no podemos decir como que esta es la más importante o que es la menos importante. Cada una, digamos que se especializa en diferentes áreas, pero la FDA sí podemos decir que es como la más sonada. Ah, no, no se preocupe, con todo gusto. Más bien yo preferí ahí comentarle que estaba con el micrófono abierto. Fueron segunditos, así que mucha calma. Ahí seguramente fue un dedazo. Ujú, no se preocupe. Ok, entonces, ¿verdad? Pues en este último elemento, el tema de no tener ejército nos sigue haciendo un lugar muy llamativo. Vieras que yo particularmente voy a ser honesta con ustedes. Pues el hecho de nacer, ¿verdad? En un país libre, soberano, e independiente, pues uno como costarricense de pronto no valora eso. Lo ve como algo tan común, tan normal, como tan de todos los días. Y a mí me llama la atención, recientemente estaba escuchando a una persona ahí en una red social que no es de este país y esa persona estaba tan asombrada, pero tan asombrada de que aquí no hubiera ejército que no lo podía creer. Entonces yo me ponía a pensar, qué raro, ¿por qué le parece algo tan extraordinario? Y es que el problema era yo, porque verdaderamente no tener ejército es algo extraordinario, ¿verdad? El saber que de pronto aquí no tenemos que lidiar con bombas, no tenemos que lidiar con problemas militares. Muchas mamás no tienen por qué lidiar con decir, bueno, me quitan a mis hijos o mis hijos tienen que irse porque tienen que irse a formar, a preparar porque van para la guerra y no sabemos si van a volver. O sea, eso definitivamente es algo extraordinario. Y creo que algunos ticos, me incluyo, ¿verdad? En su momento, no hemos palpado el valor que esto tiene. Dichosamente, las industrias médicas sí lo han palpado, sí lo han rescatado como un elemento a favor para ubicarse aquí. Recordemos que la industria médica son miles de millones de dólares lo que se invierte. ¿Quién va a querer poner su inversión en un lugar donde en cualquier momento estalle una guerra? Nadie, por supuesto, ¿verdad? Entonces, el saber que van a colocar su inversión en un lugar donde no debe existir y no va a existir una guerra porque ni siquiera hay ejército, de alguna manera genera una sensación de confianza, de tranquilidad, de que su inversión pues no va a ser de ninguna forma sacrificada o afectada, ¿verdad?, por un asunto bélico. Bien, podemos decir entonces que Costa Rica se posiciona entre las dos democracias más estables políticamente hablando y consolidada de América Latina. Brinda así entonces un clima ideal de negocio, reduce el riesgo y salvaguarda la inversión a largo plazo, lo que les decía hace un momentito. Y bueno, propiamente de la industria médica como tal acá en nuestro país, pues vamos a conocer que la primera empresa del área de manufactura de dispositivos médicos fue Baxter y esta se instaló en Costa Rica en 1987, ¿verdad? Pues la industria médica en los últimos años sí ha tenido un crecimiento muy significativo, muy palpable, ¿verdad? Pero no es algo nuevo, ¿verdad? Vean que desde el 87 ya pues había acá una industria bien posicionada. Se dice además que en el año 2000 se encontraban apenas 8 empresas de esta industria médica, ¿verdad? Ya han pasado 23 años y es impresionante el crecimiento que esto ha tenido.
De hecho, ahí en la segunda línea nos dice que 9 años después se registraban 28, o sea, en 9 años pasamos de tener solamente 8 empresas a 28. Entonces, ¿cuánto habrá desde el 2009 hasta la actualidad? Se las dejo de tarea para que lo averigüen, pero esto es algo, ¿verdad?, que llama poderosamente la atención. En el año 2000, ¿verdad?, cuando estaban apenas 8 empresas, se generaron 1.500 empleos. 9 años después, cuando aumentó a 28 empresas, se generaron 8.195 trabajadores, trabajos, ¿verdad?, para esta industria. Entonces, definitivamente los beneficios de esta industria para el país es algo que no pasa desapercibido. Por ahí dice que la industria médica tiene que ser bien chineadita porque está generando muchos beneficios para todos los costarricenses. Esta industria, ¿verdad?, generalmente está compuesta por un 59% de operarios calificados, un 15% de técnicos y un 13% de administrativos, y el resto pues que son gerentes, ingenieros u operarios no calificados. Acá en esta gráfica quiero detenerme un momentito para que la desmenucemos, por así decirlo. Y quiero que ustedes traten de observar en pantalla, tenemos este gráfico lineal con 4 líneas. Cada línea tiene colores distintos. En la parte superior se nos indica qué color representa a cuál industria. Entonces, en un verde clarito, ¿verdad?, que es la línea que está en la parte superior, es la industria agrícola. El verde más oscurito, que está como a la mitad, esa representa la industria alimentaria. La anaranjada es la industria que nos interesa, la de precisión, de equipos de precisión y médica. Y la gris, ¿verdad?, o cafecita, es la industria eléctrica y electrónica. Y vamos a ver que a lo largo de los años que vemos ahí en la gráfica, del 2012 al 2017, cómo ha sido su comportamiento en cuanto a la cantidad de millones de dólares que ha generado cada una de estas industrias. Entonces, empecemos por la más drástica, empecemos por la eléctrica, la que es como en gris. En el 2012, ¿verdad?, hubo un reapunte impresionante de la industria eléctrica y electrónica. Si ustedes observan, ¿verdad?, andaba rondando los 1.300 millones de dólares, ¿verdad? Se mantuvo con una conducta muy similar hasta el 2014, donde tiene una baja, ¿verdad?, impresionante, una caída, llegando casi que a los 300 millones de dólares, ¿verdad? Que aunque no son despreciables, pues sí es una disminución muy significativa y lamentablemente, como se ve en pantalla, ¿verdad?, en los siguientes años pues mantuvo esa situación, ¿verdad? No hubo un reapunte, sino que cayó esta industria. Luego tenemos por ahí la industria agrícola, la que está en verde clarito, la que está arriba. Esa ha tenido una conducta muy estable a lo largo de estos 6 años que vemos en pantalla, rondando, ¿verdad?, y lo que es las inversiones o la generación, perdón, de ganancias de 1.200 millones de dólares en promedio. Luego tenemos la alimentaria, que es la que está en verde oscurito. Esta para el 2012, ¿verdad?, tenía una participación de 600 millones de dólares y se ha mantenido pues bastante estable, ¿verdad? No ha tenido movimientos muy significativos. Donde quiero llegar es a la que está en anaranjada, que es la que nos interesa, ¿verdad?, para que podamos ver cómo esto ha ido creciendo. Entonces, en el 2012, la que está en anaranjada, que es equipo de precisión y médica, empezó con ganancias de 600 millones de dólares y para el 2014 tuvo un reapunte que ha ido en crecimiento, ¿verdad? El movimiento o el comportamiento más bien de industria médica está en ascenso, o sea, está creciendo año a año.
Dichosamente es una industria, ¿verdad? Que de pronto al inicio pues muy pocos apostaban por ella, pero vino para quedarse y vino para crecer. Así que es una excelente alternativa laboral eh, y Costa Rica pues obviamente ha hecho y seguirá haciendo todo lo necesario para que esta industria pues siga estando acá presente y creciendo. Los dispositivos médicos, ¿verdad?, están inyectando una dosis de vitaminas a la economía costarricense y se han posicionado como líderes de una nueva era industrial, algo que puede perdurar si el país se mantiene competitivo. Ahora vimos 10 razones por las cuales nos escogieron, pero por supuesto que todos los gobiernos tienen que siempre tener las mejores opciones, las mejores alternativas para estas industrias porque son muchos los beneficios que generan. En Costa Rica, ¿verdad? Operan al menos 8 de las 30 empresas más grandes del sector, ¿verdad?, médico a nivel mundial. Esto de acuerdo a un ranking, ¿verdad?, hecho por la firma eh, MPO o Medical Product Outsourcing. Estas 8 empresas que estamos mencionando son las que ven ahí en el centro: Medtronic, Abbott, St. Jude Medical, Smith Newfield, Macrovation, Hologic, Philips, entre otros. Estas presentes, ¿verdad?, en lo que son zonas francas, específicamente Coyol, pero también han hecho pues sus movimientos en otras zonas francas del país. La última compañía que anunció pues la intención de expandirse en Costa Rica fue la de Edward Life Sciences, con una inversión de $100 millones. Ahora bien, industria médica, ¿verdad? Para los que ya están digamos que familiarizados con ellos, pues esto que vamos a ver va a ser muy común, pero tal vez para algún compañero o compañera que todavía no tiene la experiencia de laborar en industria médica, es importante que conozcamos algunos conceptos prácticos propios de esta industria. Tenemos que mencionar lo que es la tecnología sanitaria, equipos médicos, los dispositivos médicos y su clasificación, y algunos entes reguladores de la industria médica. Aquí le voy a terminar de detallar la consulta que me hizo antes el compañero sobre la FDA. La tecnología sanitaria, bueno, estos son medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos que son usados en la atención médica, así como a los sistemas de organización, administración, soporte, dentro de los cuales se proporciona dicha atención. Entonces, la tecnología sanitaria va a ser todo eso que está involucrado en la atención de pacientes y que por supuesto involucra el uso de medicamentos o de aparatos, ¿verdad?, en general. Tenemos también los equipos médicos, que es cualquier dispositivo usado para diagnosticar, curar o tratar una enfermedad o bien para prevenirla. Un dispositivo médico, ¿verdad?, que no vayamos a confundir equipo médico con dispositivo, son dos cosas distintas. El dispositivo es un instrumento, una herramienta, una máquina, un implemento de prueba o implante que se usa para prevenir, diagnosticar o tratar la enfermedad u otras afectaciones. O sea, ambos elementos nos van a ayudar, ¿verdad?, con el manejo de las enfermedades. Sin embargo, el equipo médico generalmente va a tener como objetivo primordial, ¿verdad?, curar o diagnosticar, mientras que el dispositivo pues solamente va a poder prevenir, va a poder diagnosticar o tratar alguna enfermedad o afectación. Ahora, los dispositivos médicos se clasifican en 4, que son los que vemos ahí en pantalla. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ajá.
Em, Hay cuatro clasificaciones. Estas clasificaciones van clase 1, clase 2A, clase 2B y clase 3. Aquí se les asigna un nivel de riesgo. Entonces, en la clase 1 se habla de bajo riesgo. Clase 2A se habla de riesgo moderado. Clase 2B, riesgo alto. Y clase 3 son de alto riesgo, o sea, de muy alto riesgo. Vamos a ver cada uno. En la clase 1, que es bajo riesgo, se dice entonces que este tipo de dispositivos van a estar sujetos a controles generales. No están destinados para proteger ni mantener la vida. Entonces, como la vida no está, digamos que en riesgo ahí, pues el nivel de importancia en la parte de prevención que se le dé a ese tipo de dispositivo va a ser muy bajita, ¿verdad? No es tan relevante. Repito, porque no está en juego la salud de las personas si utilizan este dispositivo. Si hablamos de la clase 2A, dice que son riesgo moderado. Estos van a estar sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. Entonces, ¿van a estar bajo controles especiales? Sí, pero más que todo es como para ver si funcionan bien, si son efectivos. En la clase 2B son de riesgo alto. Aquí van a estar bajo controles especiales en el diseño, en la fabricación. ¿Por qué? Porque aquí probablemente sí pueden llegar a afectar, ¿verdad?, la seguridad de las personas que lo vayan a utilizar. Y en la clase 3, que son de muy alto riesgo, están igualmente sujetos a controles especiales destinados a proteger o mantener la vida. O sea, aquí sí es cierto, ¿verdad?, que los dispositivos que pertenezcan a esta clase, pues son esos que no pueden fallar en nada, porque si fallan, pues dañan la vida de la persona y obviamente, pues en la industria médica más bien eh, debe ofrecer soluciones, no generar un daño. Así que esta es la clasificación, repito, de los dispositivos médicos. Y para ir finalizando, el último elemento que íbamos a mencionar eran los entes reguladores de la industria médica. Entonces, tenemos la FDA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, Food and Drugs Administration. Tenemos ANVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Brasil, la UE, que es de la Unión Europea, la TÜV, que es de organizaciones certificadas alemanas, y la FDA de Japón. Entonces, repito, estas no pertenecen como a algún tipo de pirámide de importancia, no, solamente que todas ellas cubren, ¿verdad? Digamos que diferentes aspectos o elementos, pero que participan en lo que es la verificación de dispositivos o de inclusive medicamentos, ¿verdad?, que sean de consumo. Por ejemplo, la FDA, la gringa o la americana, es un organismo de atención al consumidor, es la más antigua de Estados Unidos. Su función es la de analizar los alimentos, aditivos alimentarios, medicinas, cosméticos, para asegurarse de que son aptos para el consumo. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pues nosotros lo que tenemos más parecido a la FDA es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, pues obviamente tiene que valorar o verificar que todo lo que entra al territorio costarricense tenga o cumpla con varios requisitos, ¿verdad? Entre ellos, tiene muchas veces que chequearse si fueron o pasaron ya, por ejemplo, por una revisión por parte de la FDA. Esto pues da cierto nivel de garantía de que son productos seguros para el consumo humano. Se escucha mucho, ¿verdad?, en noticias cuando dicen, por ejemplo, que la policía detuvo que un camión que traía, no sé, X producto, cremas, algún tipo de alimento, algún tipo de loción y que fue decomisado.
porque iban a entrar de forma irregular al país para venta o consumo humano y se verificó que no contaba con permisos o que no estaba acreditado, por ejemplo, por la FDA, ¿verdad? Para consumo humano. Entonces, ningún país puede jugarse el chance de que anden comercializándose productos a la libre que no han pasado por ciertas regulaciones, porque eso puede generar, ¿verdad?, un daño a la salud humana. Imagínense en lo que es que algún producto se da mucho, por ejemplo, con lo que son los licores, ¿verdad?, de contrabando, que generalmente estos pues tienen que pasar por varias verificaciones y si no ha sido así, pues tienen que ser sacados del mercado, porque si no pueden representar un riesgo para la salud, si hay una intoxicación, ¿verdad? Pues no es la primera vez que lamentablemente se escuchan noticias de gente que consumió licor de contrabando y falleció. ¿Por qué? Porque no han pasado por controles que establezcan pues que son de consumo eh, confiable, llamémoslo así. Eh, Estas son imágenes de... Ay, perdón, se me cayó ahí la presentación. Permítame volver a la diapositiva donde estaba. Estábamos en la... Acá está. Las imágenes de cómo se ve en el edificio, ¿verdad?, de la FDA en Estados Unidos. Ellos obviamente se centran mucho en lo que es la administración de medicamentos y alimentos. Las TÜV, estas en Alemania, pues son organizaciones certificadoras que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo. La UE, la Unión Europea, estos básicamente lo que abarcan es la parte de diagnóstico de enfermedades, ¿verdad?, cuando entran en contacto con pacientes, básicamente. Y la FDA, esta última, la de Japón, son socios, ¿verdad?, con la de Estados Unidos. Estas, o ambas más bien, participan generalmente en un foro internacional de reguladores de dispositivos médicos. Esto se hace de forma bastante regular y aquí participa pues un grupo de expertos que lo que busca es generar reglamentos internacionales en el manejo de dispositivos médicos y de alimentos también. Así que básicamente, ¿verdad?, esta es la información que teníamos que cubrir por hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, si no, pues para hacer dar la indicación de la tareita de hoy. ¿Alguna consulta o algún comentario? Sí, adelante. Ajá, ajá, sí, correcto. Ujú. Ah, sí, totalmente, ¿verdad? Y ahí se habla que son socios comprometidos. Eh, o sea, yo verdaderamente me atrevo a decir aquí quién le cree a quién, ¿verdad? O quién le copia a quién aquí. Pero definitivamente, como usted lo dice, ¿verdad? Los japoneses son una cultura muy disciplinada, muy detallista, ¿verdad?, en todos los aspectos, muy comprometida y en calidad ni qué le digo, ¿verdad? Y si estamos hablando de vidas humanas, ¿verdad?, industria médica, alimentaria, bueno, ni para qué. Pero sí, precisamente existe esta otra instancia desde Japón, que me parece, como repito, que deben ser ellos los que le enseñan a los de Estados Unidos, pero no le digan que yo les dije. Ok, ¿alguien más? Ok, bueno, entonces, vamos a la tareita. Voy a proyectarles acá, un segundito.
La tarea está muy sencilla. Vean, perdón, acá está. La tarea consiste en hacer un esquema. Yo les estoy dejando por acá un video de 10 minutos que habla de industria médica en Costa Rica, para que no vayan a decir, ay, qué pereza, volver a ver lo mismo. No. En este video se cubren otros detalles, otros aspectos que no vimos en la presentación, pero que también son muy interesantes. Es un video corto, son 10 minutitos, y la idea es que ustedes de ese video extraigan la información más relevante y me puedan confeccionar un esquema. Ahora, quiero ser muy clara en lo siguiente. En las instrucciones dice, confeccione un esquema resumen, porque así se llama este tipo de esquema, del video adjunto. Utilice el formato de esquema resumen que se detalla a continuación. En caso de no ajustarse a esta indicación, su tarea no será calificada. Voy a abrir el esquema resumen. Un momentito. Voy a intentar, para ver aquí no me está abriendo ¿cómo se llama? El formatillo, pero yo lo tengo por acá. Déjenme abrirlo un momentito, por favor. Para ver. Aquí está, esquema resumen. Esta imagen que les voy a proyectar es la misma que está ahí subida en Classroom. Déjenme ver. Por cierto, qué pena, no les pregunté. ¿Están viendo mi pantalla? Para ver. Pero pueden ver un esquema que estoy proyectando o no. Ok, entonces déjenme cambiar la visualización un momentito. Aquí está. Ok, ahora sí. Sí, el esquema sí lo ven, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, el esquema resumen que ustedes van a confeccionarme, van a hacerlo con este formato. Y me refiero a formato a que van a dibujar un óvalo en el centro. Ahí el óvalo que ustedes ven en pantalla dice competencias. Adentro ustedes tendrían que sustituir esa palabra competencias por industria médica en Costa Rica, porque ese va a ser el tema del video. Y luego, la información que ustedes van a rescatar del video, van a colocarla en los cuadritos que están alrededor de ese óvalo. Ahora, hay palabritas que están, digamos que al lado de cada una de las flechas. Esas palabras lo que hacen es como darle sentido, ¿verdad?, a la oración o a la palabrita o a la idea que ustedes van a colocar en cada cuadro. Ahora, no hay un mínimo ni un máximo de cuadritos, porque va a depender de la información que ustedes extraigan del video. Pero sí quiero recalcar que necesito que por favor todos se ajusten a utilizar este formato de esquema. Y vean que ahí lo puse. El que no se ajuste a este formato, pues lamentablemente no le voy a validar la tareita. Ahora, ¿por qué será que la profesora tiene que exigirme hacer este formato? ¿Qué será? Bueno, yo quiero recordarles que más allá de que desarrollemos un técnico, ¿verdad?, en el manejo de dispositivos médicos, es importante que recordemos que también necesitamos una formación en habilidades blandas. Y las habilidades blandas, ¿verdad?, a veces pues quedan, digamos que de lado en una formación universitaria, lamentablemente. Aquí pues la idea es que una de esas habilidades es el seguimiento de instrucciones. Y es algo que lamentablemente algunas personas pueden ser expertas en industria médica, pero que cuando el jefe les dice, necesito que usted vaya, me haga una inspección, me llene el formulario 1, 2 y 3 y me lo traiga listo,
Son personas que no acatan instrucciones, o sea, no tienen desarrollada esa habilidad, se van a almorzar, se van a dar una vuelta a la planta, llegan 3 horas más tarde y el jefe les dice, bueno, ya me trajo el formulario 1, 2 y 3. No, es que yo preferí ir a hablar con la gente, entrevistarlos y lo traigo todo aquí en mi cabeza, yo me acuerdo de todo. Sí, pero eso no fue la instrucción que yo le di. Entonces, acá, con este tipo de actividades en donde yo les pido, vean, esta es la instrucción, acátenla, síganla al pie de la letra, es porque estamos tratando de desarrollar esa habilidad blanda, seguimiento de instrucciones, ¿verdad? Entonces, para que por favor ahí lo tomen en consideración. Eh, ¿Me doy a entender bien con la tareita? Entonces, ok, Cledy, entonces ve, lo que les decía es, con ese formato de esquema que tienen en pantalla ustedes, nada más, por así decirlo, le borran todas las palabras que hay adentro, me lo dejan todo en blanco y empiezan a alimentarlo con la información que ustedes van a extraer del video que yo les adjunté en la tarea. El video trata de industria médica. Ajá. No, también las puede cambiar y pueden repetirse, no hay ningún problema. Ujú. ¿Le aclaré, Cledy? Ok. La historia de industria médica, ajá, que es como el tema central del video, correcto. Bueno, Alfieri me levantó la mano. Adelante. Gracias, Alfieri, por esa consulta. Pueden hacerla en Word o pueden hacerla en papel, ahí con lápiz, regla y lo que ustedes encuentren en su casa para hacerlo bien bonito, le toman foto y la suben como ustedes gusten. Pero repito, el que se sienta bien haciéndolo en papel, lo hace en papel. El que diga, no, profe, yo, por ejemplo, yo tengo estudiantes que saben usar Visio, ¿verdad? Entonces, perfectamente lo pueden hacer en Visio. Tengo estudiantes que dicen, profe, vieras que yo me la juego usando Word, o PowerPoint. ¿Será que puedo hacerlo ahí? Perfecto, lo puede hacer ahí, pero digamos, aquí no hay ninguna limitación. Hay algunos compañeros inclusive que usan una plataforma muy bonita que se llama Canvas, ¿verdad? Para los que la conocen, la pueden usar, para que las que no lo conocen y les llama la atención, indaguen, ¿verdad? Canvas, Canvas, es una plataforma gratuita donde usted nada más coloca su correo electrónico y ahí hay plantillas de todo lo que ustedes se puedan imaginar para brochure, tarjetas y este tipo de esquemas o similares. Entonces, el recurso que utilicen a mí me es indiferente, nada más que sí se ajusten, digamos, a las indicaciones. Ajá, básicamente sí, es que es algo muy sencillo, de hecho, son solamente ideas. Por ejemplo, para que lo veamos ahí en el esquema, por ejemplo, ahí tenemos competencias y hacia la derecha, vean que dice para el desarrollo humano, desarrollo personal. O sea, cuando yo leo competencias para el desarrollo personal, ya yo me hago una idea un poquito más amplia de qué significa o a qué se quiere referir. Entonces, los esquemas generalmente son resúmenes, pero aquí en Costa Rica no sé por qué me he encontrado muchos casos de personas que cuando uno les dice hagan un esquema y se ponen a escribir prácticamente todo otra vez. Y el esquema es un resumen y son solamente ideas puntuales, ¿verdad? Eso es todo.
Ujú. Ah, sí, sí, sí. Mm, ujú, ujú. Claro. Sí, y de hecho que con gusto, para eso les puse esquema resumen, porque sí, como usted lo dice y tiene razón, hay muchos tipos de esquemas, pero este particular es un esquema resumen. Ujú, con gusto. ¿Alguien? Sí, dígame. Correcto, siempre vamos a ir trabajando, ¿verdad? Con una semana de tiempo para entrega de tareas preferiblemente. Pero como siempre se los digo, cuando hay casos, porque ya, siempre pasa, ¿verdad? Alguna persona, tal vez hay un inconveniente, un asunto familiar, que de trabajo le cambiaron el horario, que se pasó de casa, etcétera, etcétera. Yo siempre les digo, yay, si pasan esas cosas excepcionales, me lo entrega después, pero que ese después no se pase de las 4 semanas, que es lo que dura el módulo, ¿verdad? Así que ahí, yo, digamos, yo no soy así como que muy cuadrada, me parece que soy bastante flexible, pero también es importante que dentro de esas habilidades blandas tratemos, procuremos de desarrollar la habilidad de la puntualidad, ¿verdad? Que también es algo muy importante. Pero si ya les digo, si no se puede, la entregan dentro de ese plazo máximo de 4 semanas. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces si no hay consultas, si no hay más comentarios, estaríamos entonces finalizando la clase de hoy. Agradecerles su tiempo y desearles una feliz semana. Nos estamos viendo en la próxima clase, si Dios lo permite. Recuerden revisar sus tareas, sus notas, perdón, finales del módulo 2 que ya están disponibles. Buenas noches. Sí, no, en YouTube no, en Classroom. Ah, ok. No, es que yo les había dado un videíto para que ustedes supieran cómo es que se revisa la nota. Pero ya cuando ustedes ven ese videíto corto, entonces nada más repiten los pasos en Classroom y ya van a poder ver su nota. Con gusto. Sí, todo está grabado. Ujú. Con, con gusto. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Con todo gusto. Chao. Buenas noches. Hasta luego.